Aprendí muy poco, salvo que la mayoría de las acciones que puede realizar el hombre, sean malas o buenas, obtengan recompensa, alabanzas o reprobación, ya habían sido realizadas, y solo podían aprenderse en los libros. William Faulkner. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel. Sí. Me parece que vamos a tener que solucionar el tema audio. Nos han llegado algunas opiniones ahí de mejorar la calidad del audio, porque o yo estoy muy alto o muy bajo, o bueno, no sé, digamos. No tengo ni idea. No, una sugerencia que llegó de un amigo ahí, así que lo vamos a tener en cuenta, a ver si podemos ir mejorando la parte de audio, que como se verá, nosotros arrancamos haciendo este podcast con la intencionalidad de que tenga cero producción, justamente como para no sé si es diferenciarse del resto de los podcasts, pero de alguna manera que sea distinto. Pero bueno, el que no tenga producción no significa tampoco que, por supuesto, no se escuche, ¿verdad? Yo estoy escribiendo una columna sobre por qué hacemos el podcast. ¿Sí? Tengo que terminarla y tengo que reflexionar más. Así que por ahora no está listo. Bueno, nos viene bien informar de que a partir del próximo número vamos a tener reseñas en web que ustedes podrán acceder. Estuvimos buscando viejas reseñas que habíamos hecho, más nuevas que se van a incorporar obviamente, así que los vamos a invitar y les vamos a pasar a todos la dirección. La está armando la descendencia, Bruno, sí. Que se ha tomado unos días, pero el hacker, claro, que se ha tomado unos días, pero bueno, lo está haciendo y va a quedar bueno, así que vamos a tener la parte del podcast y la parte de reseñas escritas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo venimos hoy? Hoy venimos bárbaro. ¿Sí? Bárbaro, con tiempo bárbaro. Medio cascado la voz porque este tiempo está cruel. Está complicado. Está cruel. El posmodernismo mata. Pues ya ni siquiera posmodernismo hay. Ya. Pero complicado. Bueno, muy bien. Bueno, empezás vos como siempre. ¿Empiezo? Sí, empezás yo después. Perfecto. Bueno, se me ocurrió en esta oportunidad poder hablar de un par de libros que fueran contemporáneos, que sean ediciones nuevas. Y bueno, voy a hacer una conversa que hemos tenido en más de una oportunidad contigo, ¿no? Que tiene que ver con los premios literarios. Que en los últimos tiempos, sinceramente, en premios literarios es difícil buscar un título que sea potable, no me gusta la palabra, pero que atrape realmente, ¿no? Siempre recuerdo aquella anécdota que nos contaban de Juan Marcé, cuando lo eligieron jurado del Premio Planeta, le trajeron las obras preseleccionadas y dijo, esto es un disparate, tiene que declararse desierto, y que la propia editorial le explicaba y le decía que eso no podía ser porque desde hacía muchísimos años se publicaba antes de las fiestas el ganador del Premio Planeta y que eso traía aparejado un ingreso muy importante de dinero, a lo cual Marcé renunció. Dejó ahí en banda, no sé cómo se resolvió ese año premio. Lo que sí sé que el premio Alfaguara, que es importante en dinero, aproximadamente unos $175.000, más todo lo que implica ganar el premio de esas características, desde hace muchos años, sinceramente, no. Está flaco. Está muy flaco, ¿no? Sí. Y tiene al menos títulos que difícilmente uno los pueda rescatar con el tiempo, a lo sumo decir buenos libros y no mucho más. Pero bueno, en esta idea de poder charlar de libros actuales, de alguna manera agarré el último premio Alfaguara, y la verdad debo reconocer que después de mucho tiempo el libro es muy bueno. Se llama Arderá el viento, es de Guillermo Sacomano, el escritor, guionista argentino, 76 años, que, bueno, él en una entrevista hace un tiempo decía que le extrañaba cruzar el Uruguay
y no encontrar sus libros. Y sin embargo se encontraba en España, que era una cosa rara, y es verdad. Tiene mucho editado por Planeta y no llega. Yo creo que tengo 77 por ahí, que es uno de los títulos de él, y no mucho más de Sacomano. Sin embargo, cuando uno va a la bibliografía, nos encontramos que es autor de más de una decena de libros tranquilamente. Y bueno, nos encontramos con una novela que sigue la historia de los Esterházy, una pareja que llega a un pueblo, a la Villa Gesell, que es el lugar donde vive, además, Sacomano, y se hace, o comienza a regentear, digamos, lo que es un antiguo hotel, el Habsburgo. Y esa pareja es una pareja muy particular, un húngaro que aparentemente es un noble, o tiene un pasado noble, junto con su mujer que él es, artista, además pinta, de hecho pasará retirado casi toda la obra en un rincón del hotel pintando y aislado, digamos, del mundo, y una mujer que va a resaltar a lo largo de toda la obra por su sensualidad y por su sexualidad. Alguien con unas características muy fuertes que prácticamente va a dominar la novela y que tiene un par de hijos que son tan raros como ellos, y que tendrán con el tiempo un vínculo, mantejiendo un vínculo complejísimo e intenso entre los dos. ¿Qué aparece en esta novela? Bueno, hay algo ahí que decía Sacomano, la influencia clara de Faulkner y de Anderson, clarísima, sobre todo cuando habla en plural para contar la historia plural de un pueblo. Y hablaba de David Lynch, el cineasta, que dejando de lado un poco sus películas, yo intenté indagar un poco, bueno, a ver, ¿qué más le aportó David Lynch a esa mirada de la novela? Y me parece que el tema fragmentario, el tema de construir una historia en base a muchas historias que se van atando con el tiempo, además los personajes raros, violentos, creo que hay una particularidad muy importante en todo el relato, que es construir una historia en base a pequeñas historias. De hecho, Sacomano dice que no concibe otra forma de escribir que no sea justamente eso, contar pequeñas historias que van atando la gran historia al final. Y acá lo logra, y lo logra con creces, porque aparece desde el periodista que intenta ser independiente, que intenta informar de forma objetiva y que siempre está amenazado por el poder político y judicial, aparece el poder policial mafioso, aparecen los bajos fondos de Villa Gesell, de la villa, no Villa Gesell, de la villa, como se le dice en la novela, que provocarán algunos problemas en la convivencia de esa ciudad, costera, con cierto público que siempre es el que se retira, digamos, de vacaciones y que en general está... y hay un condimento que es indudablemente escrito por un escritor argentino, ¿no? Aparece inevitablemente lo que a lo largo del tiempo vamos a ver en distintas obras de escritores argentinos, que es parte de la realidad actual, ¿no? La corrupción a flor de piel, la violencia policial, las barriadas que muchas veces terminan invadiendo esas zonas, en teoría, de gente con más dinero. Pero realmente la que roba prácticamente la novela es la mujer, que se transforma a partir de su propia sexualidad, se transforma, en una escritora de novelas eróticas, y para eso, para hacer su novela, va llenándose de experiencia propia para escribirlo. Realmente es descomunal. Yo lo único que observé en la novela es que hasta la mitad va a un ritmo y que luego de la mitad lo acelera, y quizás lo acelera de una manera incorporándole un montón de personajes, de situaciones, que quizás si hubiera mantenido la lentitud inicial de lo que era la narración, creo que hubiera ganado más. Esto lo estoy criticando desde un lector que por ahí hubiera apostado a una narración más contenida, y que justamente esa contención fuera anunciando en lo que termina, que es
en una violencia desmedida, en la descomposición absoluta de la familia y de todo ese pueblo, ¿verdad? Acá hay algo que a mí me interesaba. Por ejemplo, en el acta del premio dice: es una historia de degradación escrita en un estilo parco y de rara intensidad, aunque transcurre en un país específico, acaba por ser una metáfora distorsionada de nuestro tiempo. Y él mismo, Sacomano, cuando le preguntaban cómo creció esta novela, dice: a mí me interesaba que las distintas secuencias de la novela estuvieran comprimidas, que sucedieran al mismo tiempo. La sumatoria de historias conforman una historia, algo que te decía de esa influencia que creo que hay de Lynch. En conclusión, me parece una muy buena novela. Por supuesto no conocemos las 700 que fueron al concurso como tal, como para poder compararla. Sí que en este caso el premio al menos se le otorga a una novela de muy buena calidad. Y en esto de los premios, que me olvidaba de decir, previo a lo que hablábamos, era... ¿A vos no te parece que los premios literarios se han transformado algo así como en el jugador de fútbol, que si tenés un buen representante podés caer sin problemas en determinadas premiaciones? En realidad eso casi históricamente pasó, que era, ¿no?, que si tenía un buen manager o representante había mucho más chances de conseguir premio literario o de ubicar el autor en determinados lugares, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que eso, como todo, me parece que hoy en día se ha ido llevando casi al ridículo y casi a lo más banal, ¿no? Digamos, de hecho, o sea, y pasa, creo que con los premios pasa de todo un poco, ¿no? Hay autores buenos que ganan con obras malas. Hay autores, hay premios que consiguen obras buenas, como puede ser los premios Nobel en realidad son todos buenos. Sí, en general sí, ¿no? No, pero además premian una obra, la totalidad de una obra. No recuerdo todos los premios, pero algunos pasados de Alfaguara, como el de Cristian Alarcón, muy malo, pero sin embargo es... El del año pasado de Molino, el de Molino, los alemanes. Y otros, pero sin embargo son autores, por Cristian Alarcón me parece un autor de los más destacados de la crónica, digo. Es decir, hay de todo un poco siempre, ¿no? Y así con otros premios, ¿no? Digamos, pero sí, tratan de ubicar en el mercado determinados autores, eso está, o que ya vienen ubicados y... Sí, además con esta idea de entrar en distintos mercados también hay como una especie de división entre premiar autores de distintos países. Vas a ver una secuencia de que sale un argentino, un español, un mexicano, colombiano, y en eso más o menos circula el premio, mucho más en otras editoriales que en Alfaguara, pero a veces uno tiene esa sensación de que si tenés un buen representante, tus posibilidades de ganar un premio son mayores a otras. Y si bien eso se ha dado de forma sistemática, de hecho, bueno, Onetti había vendido por $1.000 los derechos del astillero, y cuando llegó Carmen Balcells se quería matar, ¿no? Creo que en los últimos tiempos también se ha profundizado de una manera importante. Sí, el tema de tener... en casi todo, no sé, bueno, supongo que la literatura es parte del arte, pero en casi todo el arte se ha llevado hacia lugares muy mercantilizables, ¿no? Donde, bueno, para concluir con esto, para si te dejo uno de los libros tuyos, una muy buena novela, para mí, Arderá el viento, disfrutable, y que dentro de los últimos premios Alfaguara creo que es una de las más destacadas. También habría que ver ahí, yo no lo sé eso, pero lo pongo como pregunta, digo, si se puede sacar un autor a una editorial dándole un premio también, ¿no? Ya que si es de Planeta o fue de Planeta, por más que los grupos tienen como claro, luchas la lucha, ¿no? O sea, bueno, te acordás de Andrés Rivera con Alfaguara, claro, y rápidamente pasó a Saibarral. Pero no lo sé, no sé tanto, digamos. Se escribe por molde, eso sí, seguro, mucho más. Bueno, yo traje un libro que no, o sea, no es nuevo, pero sí es nuevo. Sí, debe tener como 8 años ya, no lo sé. Yo hice una reseña en el 2019 de un libro de Andrei Tarkovsky. ¿Por qué Andrei Tarkovsky? Primero porque me gusta mucho y segundo porque la semana pasada fue cumpleaños, digamos. Entonces por eso te lo traje, digamos. ¿Fuiste?
Hubiera querido No ir estaba. no sé, está en Francia, es él, Sí, claro. no sé en dónde, hubiera querido ir a visitarlo, pero no pude ir. Entonces traje un libro que voy a ver si lo digo bien, la editorial Errata Naturae, siempre lo digo mal, sacó en el 2015, 2016, no sé en qué año, yo lo leí en 2019, que se llama Atrapar la vida, lecciones de cine para escritores del tiempo, ¿no? Es un libro que es muy, está muy bien traducido, es una muy buena edición, tiene un muy buen cuerpo de notas, es Tarkovsky por la obra y por ser escribida en ruso, obviamente es muy complejo, sobre todo además también aborda el tema del libro famoso de Tarkovsky que se llama Esculpir en el tiempo, y que siempre lo tradujeron mal, inclusive ahí hace todo como una especie de estudio de eso, que debería haberse traducido como Esculpir el tiempo, así que si ustedes van a leer a Tarkovsky ese libro, lean el que diga Esculpir el tiempo, no en el tiempo. Y bueno, y básicamente recoge artículos que escribió para revistas y conferencias de cuando daba clases en Gosvique durante casi el 60 y pico, 60 al 70. Habla sobre los consumos culturales, sobre el montaje, obviamente sobre el tiempo, que es su núcleo temático siempre, el tiempo, lo onírico, los sueños, el agua en las películas, la relación entre financiación y Estado, ya que, bueno, obviamente Tarkovsky, y ahora vamos a contar un poquito, tuvo problemas en la Unión Soviética. Básicamente Tarkovsky fue un cineasta marginal, toda su obra fue marginal, se dio en lugares muy de segunda mano, en lugares muy chicos, no fue un director de masas, fue bastante censurado en su época, y después se exilia en el 79, se va primero a Francia, después primero Francia, Suecia e Italia, como que triangula esos países. Y eso también, de eso también habla en el libro. Y de eso, digamos, son artículos, entonces es muy difícil hablar de cada uno, pero a mí me interesa una cosa de Tarkovsky que dice, en relación a algo que dice Lenin, porque Lenin, digo, si bien no vio el esplendor soviético en el cine, sí es cierto que lo vio, como todo arte de masas, entonces dice, en relación al espectador y a la tensión entre arte y política, dice Tarkovsky, sobre nosotros pende una cantidad de prejuicios que atañen a profesionales y espectadores. Uno de estos prejuicios tiene que ver con el empeño en que la obra de arte sea comprensible y además de inmediato, como si de contrario no tuviera derecho a existir, a ser creada. Una de las grandes cosas que se lee, obviamente esto va por mi cuenta, se le atañó a Tarkovsky era que no era comprensible, ¿no? Entonces esas discusiones entre arte comprensible, pueblo, etcétera, etcétera, que se dio durante casi 40 años en casi todo el mundo y más en la Unión Soviética. Y sigue. Solo nuestra ineptitud puede atribuirle a Lenin una frase tan ignorante. El pueblo, ¿no? Esta que el pueblo tiene que tener algo comprensible para ver. Desde un punto de vista filosófico. Pues nada puede ser comprendido en términos metafísicos de una vez por todas. Existe un proceso de comprensión. Sin tal proceso, nada existe. En esto se basa la teoría marxista tanto de un punto de vista histórico como estético y filosófico. Y es la cuestión de la comprensibilidad, pero dado que la comprensión es un proceso, eso significa que es un movimiento progresivo, ¿no? Obviamente que, claro, en el esplendor del estalinismo, digamos, todo tenía que ser comprendido rápido, y no daba para mirar una película de 3 horas a ver si comprendíamos que teníamos que estamos dentro de un movimiento mundial, ¿no? Bueno, yo recomiendo mucho este libro, es muy interesante, es bastante caro, lamentablemente, sí, es bastante caro, sale como 1.500 pesos, digamos, sí, ¿no? ¿Acá? Anda en la vuelta, pero es caro. Es caro. Es un libro fino, tampoco es... Es un libro muy finito. 100 y pico de páginas. No es un libro complejo, en el términos de la redacción, pero sí es un libro que puede llevar a un determinado incomprensión si no se conoce un poco, aunque sea la obra de Tarkovsky. Y para culminar este primer libro comentado, yo traje acá como, bueno, las películas de Tarkovsky que los invitamos a ver, están todas en online. Online. Sí. Y La infancia de Iván, del 62. La Andrei Rublev, de 1966, sobre un artista en el medioevo, la corrupción y la política. Solaris, la novela de
de Stanislao Lem de 1972, que le trajo muchos problemas. Digamos, un espacio que es una mentalidad y piensa, imagínense. El espejo de 1975, La zona o Stalker de 1979, Nostalgia del 83 y El sacrificio del 86. Nostalgia y El sacrificio se hallaron hechas en el exterior, en el exilio. Él se exilia, como dijimos, en Francia. En Italia hace Nostalgia. Y El sacrificio la hace en Suecia porque le consiguió financiación Bergman, al cual Bergman decía que bueno, era más o menos como el más grande de todos, y de hecho El sacrificio, una película que le encanta a Sergio, Sí. es filmada en Baltus, que voy a ir en cualquier momento me voy para Baltus, a donde vivía Bergman. Sí. Y bueno, la filma ahí, de hecho, con la financiación y con todo porque cuando Tarkovsky se fue al exilio, como todo exiliado se fue con una Una mano atrás y otra adelante. Tarkovsky muere en Francia, en la catedral le hacen el velorio, va Casale a tocar, ¿no?, la sonata de Bach, y que no puede ver a su familia. No dejan salir a la familia de la Unión Soviética y no puede ir al velorio y muere en el exilio, básicamente. Es un autor, obviamente, que cuesta como todo, digamos, como todo lo que es un arte complejo, pero la verdad que invitamos a verlos desde la tierra de vida. Sí, por supuesto. Sí, tenemos una vieja discusión con el árbol del sacrificio. Sin duda alguna es uno de los grandes cineastas de todos los tiempos, ¿verdad? Bueno, y vos tocabas ahí o dialogabas un poco en qué era el arte, ¿no? En esta discusión que él se plantea con una afirmación de Lenin. Y justamente el segundo libro que tenía también es un premio de la editorial Anagrama, que creo que en este caso Anagrama también anda un poco caída en el tema de premios. Si bien ha sido una editorial muy importante en España y que vio o tradujo a muchísimos autores muy importantes, que casi con esta visión de Ralde fue como un adelantado viendo a determinados autores. No sé, nombro uno, que en Saburo digamos, por nombrar uno de los que luego obtendría el premio Nobel. En los últimos tiempos también ha sucedido que los premios son bastante débiles y en general miran mucho a Latinoamérica esos premios. Es más, el del año pasado, el de fines del año pasado, se comparte entre este libro que voy a mencionar y una escritora española. Algo que no sucedía, que se compartiera el primer premio, ¿no? Mira, para Latinoamérica menos Uruguay, ¿no? No, Uruguay no. Creo que, si yo no me recuerdo, no hay ningún libro editado por Anagrama uruguayo. Sí, hay ya me va a salir el nombre de una uruguaya viviendo en Argentina, obviamente. Bueno. Uruguaya viviendo en Argentina, ya me va a salir el nombre. Se publicó un solo libro de cuentos, de 8 o 9 cuentos, y no... bueno, lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Ya me va a salir. Y es cierto, mira muchísimo Argentina, que es el gran mercado para ellos, o México. Ni siquiera Colombia entra acá en esta medida. Bueno, esta novela, que es premiada a fines del año pasado, se llama Clara y Confusa, de Cintia Rimsky, que es una escritora chilena radicada en Argentina desde hace bastante tiempo, y la verdad voy a decir que la novela no me gustó. Vos y yo tenemos como la misma idea siempre, ¿no? Reseñar aquello que no nos gusta, porque habiendo tanta cosa buena como para poder recomendar, ¿qué necesidad hay de reseñar algo que a uno no le gustó? Donde además el gusto es subjetivo siempre, ¿no? Pero bueno, en esto que quería calzar 2 premios y que fueran contemporáneos ambos, bueno, caí en esta novela y debo reconocer que no es una novela que me haya gustado, porque quizás también gira en preguntarse qué es el arte y cuáles son los circuitos de legitimación que tiene ese arte. Y cuando uno termina el libro no sabe si es una reflexión profunda, esto lo decía una reseña y es verdad, o una tomada de pelo gigantesca, que también dentro de lo que puede ser la escritura de un libro, ese juego puede estar, ¿no? Yo creo que intenta ser seria y que no logra el tono, no logra el lenguaje, no logra captar la atención y darle una continuidad de partes que están buenas,
pero que llegamos al final de la novela y nada, no encontramos un hilo conductor que nos pueda hacer reflexionar. Anoté algunas cosas que la voy a decir media aislada, pero bueno, es una novela que se sitúa en la historia en Parera, que es un pueblo de provincias, donde la escritora vive actualmente, no en este pueblo, sino en la provincia. Salvador es un plomero que se enamora perdidamente de Clara, esta artista dispuesta a todo, y acá sí, es la mejor parte de la novela. Como nadie concurre a sus exposiciones, de hecho se abre y no hay nadie, está ella sola, en una se llega a colgar ella en lugar de la obra, como representación de lo que la obra trata. Esa creo que es una de las partes más logradas que tiene la novela. No vende, no le invita a exponer, muchas veces tiene que contratar a ella, y no es reconocida. Y es una artista conceptual, claro. En un pueblo de provincia, el artista conceptual como que pintaría que la cosa no tiene mucho futuro, digamos. La obra se divide en 3 partes, 5 años, 5 días y 5 horas. Se basa fundamentalmente en la relación entre Salvador y Clara, que se va intensificando con el tiempo, y que también con ese tiempo la artista le va poniendo como límites a esa relación y cada vez lo aísla más a él, que intenta permanentemente comprender el tipo de arte que Clara realiza. Incluso intenta interiorizarse para poderlo defender, haciéndolo además contactos, vínculos sociales que permitan que la obra de Clara pueda tener una mayor dimensión. Sin embargo, es un plomero que está ocupado también en su propio sindicato, un sindicato bastante decadente, corrupto, y ahí vuelve a aparecer lo que en la narrativa argentina va a aparecer permanentemente, que son esos sesgos de la realidad actual. Y bueno, mientras se ocupa, y ahí hay como una distorsión en la novela, mientras él está ocupado en investigar dónde se perdió la plata, cuál es el vínculo con el narcotráfico en ese pequeño pueblo, en forma paralela aparece esta relación con Clara. Por eso digo que me parece que nunca se llegó a encontrar el tono, ¿no?, digamos, de la obra. Aparece digamos, un personaje importante que es Renata Wallace, que es una crítica de arte, donde Salvador se va a acercar un poco a ella intentando hablar de la obra de Clara, pero al mismo tiempo la visión de Renata sobre el arte es importante, tiene las cosas bastante claras, al menos para ella, y le va generando un montón de dudas de que si lo que hace realmente Clara es arte o no. Lo cierto es que la novela es eso, y culmina esas últimas 5 horas con lo que es la fiesta del pastelito criollo en Parera, que es el pueblo que mencionábamos, que convoca a vecinos, a pueblos vecinos y miles de turistas que llegan. Y nada tiene sentido ahí, porque aparece el desfile del sindicato de plomeros disfrazados de sus propias herramientas, aparece Clara en el medio de las ventas de los artesanos, que además no producen ellos mismos, sino que compran al por mayor para vender, y aparece ella ahí vendiendo algo que está en la novela, no lo voy a delatar, que es un poco como la idea de un arte visto desde otro lugar. La verdad, yo he leído muy poco de Rimsky. Leí una pequeña, no sé si novela, autobiografía de ella en Nicaragua, cuando en la época del Frente Sandinista. No puedo tener una visión muy amplia de su narrativa, quiero decir, pero lo cierto es que este libro me pareció que si esto es lo premiable, o se miró otras cosas que yo no logré verlo en la escritura, o lo otro que se presentó era muy, pero muy, muy malo, ¿no? Así que bueno, Clara y Confusa se llama, premio Anagrama del año 2024, compartido con una escritora catalana que no recuerdo el nombre ahora, que por lo que leí también ese libro de la escritora catalana no es
Que también hay un sesgo de producir obras, de publicar obras para Cataluña, ¿no? Exacto. Porque casi todas las obras de Anagrama también están en catalán. Sí, claro. Entonces ahí. Sí, no, lo bueno capaz que de los premios de Anagrama, lo único capaz que es salvable para decir es que hay los premios que quedan segundo o tercero son a veces mejores que los primeros, digamos. Mira, justo antes, este libro la verdad no lo había leído, lo agarré ahora. Nada, tiene que ver, pero arranca con una carta de Virginia Woolf. De Ursula Le Guin. Sí. Pero arranca con una carta de Virginia Woolf que dice, y lo aparento con esto de la novela, dice: el estilo es algo muy sencillo, es simplemente una cuestión de ritmo. Una vez que lo tienes, es imposible que te equivoques con las palabras. Pero, por otra parte, aquí estoy a media mañana, llena de ideas, con revelaciones y todo eso, y no puedo usarlas porque me falta el ritmo adecuado. Esto de definir lo que es el ritmo es muy profundo y va mucho más allá de las palabras. Una escena, una emoción, produce una ola en la mente mucho antes de que las palabras aparezcan para interpretarla. Y al escribirlas, esto es lo que pienso ahora, uno debe retomar todo eso y trabajarlo, lo que aparentemente no tiene nada que ver con las palabras, y entonces, cuando la ola rompe y se asienta en la mente, hace que las palabras empiecen a encajar. Bueno, justamente del estilo y del ritmo, esta obra creo que carece. Hay una acumulación de palabras que lamento decirlo desde mi humilde opinión, se amontonan. No le van a sacar el premio igual, no te preocupes. No, y además no me gusta hablar de libros que no me gustan porque de hecho no hay necesidad de hacerlo, pero bueno, en esta combinación que quise hacer, caí en un libro que no me gustó y Bueno, lo digo. ¿qué vamos a hacer? Leí casi todos los libros que leímos no nos gustaron, ¿no? O sea, me gustaron mucho menos de los libros. Bueno, eso es normal. Lo que pasa es que creo que vos podés encontrar en determinadas obras por ahí cuestiones que no te gusten, pero que le encontrás un ritmo, ¿no? Yo no le encontré el ritmo a la novela. Por ejemplo, el libro de María Gainza, también por Anagrama, Sí, El Nervio Óptico, que me parece un libro extraordinario, también fue concurso en y salió segundo, ¿no? No, creo que salió tercero. Tercero incluso. No quiero ni saber cuál fue primero, digamos. Magnetizados, otro libro de Busquet. Gran libro. Y se lo ganó. Sí. Busquet, que falleció en medio de... Muy joven, digamos, pero... 50 y algo creo que tenía. No se sabe cómo, digamos. No, murió en medio de la pandemia, creo, Busquets. No, pero no murió por la pandemia. No, pero murió en medio de la pandemia, creo. Sí, por un accidente doméstico. Sí. Era un extraordinario. Sí. Bueno, y entonces yo, ¿qué pasó? En realidad, además del comentario de Tarkovsky, además de traer Atrapada la vida, en realidad capaz que hice eso para traer este artículo de mi amigo Sartre. Ajá. ¿No? Sí. Salimos a Sartre. Un buen nombre para un gato, Sartre. No voy a hablar de Sartre porque, Sartre debe haber sido una de las figuras más emblemáticas del siglo XX que condicionó todo lo que tiene que ver con teoría política, arte, compromiso, literatura, estética. Digo, y no tengo la capacidad para hablar de Sartre. No. Pero ¿qué pasa? Yo esto lo leí, capaz que Sergio se acuerda, yo no me acuerdo en qué año. En Argentina 2x3 sacaban masivamente libros con diarios y editoriales. Sí, claro. Y en Argentina está Losada, lo cual casi todo lo que nosotros con conocemos. Página 12, eso de acuerdo. Con Página 12, aquellas horribles ediciones de blanco y dorado. Sí. ¿Tá? Y cuando 2x3, y fui un día y arrasé, eran... los dos tomos. Los dos tomos y el colonialismo. No, pero el de Sartre son los dos tomos. Los dos tomos, el problema es marxismo. El problema es marxismo. Colonialismo, porque en realidad en Losada se sacaron los libros de Sartre que se llaman Situaciones. No tengo ni idea cuál es, porque yo los tengo como... Yo tengo Situaciones 5. No sé cuál es este. Son entrevistas en general, digamos. El uno es crítica a la razón dialéctica. Pero por eso, pero en algunos son entrevistas. Listo. Este libro es Problema del marxismo, el tomo 2. Ajá. ¿No? Que recoge artículos de todo tipo y calibre, de Stalin, China, Sartre podía hablar de lo que quisiera, digamos, ¿no?
O sea, yo vine a hablar de Tarkovsky porque este artículo a mí, la verdad, me impresionó. Se llama Discusión sobre la crítica acerca de la infancia de Iván. Es una carta que le envía al Uomo, a ver si lo encuentro acá, bueno, a la revista Uomo, a la Unità, perdón, de Italia, cuando él está justo cuando se estrena en el Festival de Venecia La infancia de Iván, que gana. Con 28 años es cristiano, ¿no? Bien, o sea, no recordemos qué hacíamos nosotros a los 28 años, ¿no? Digamos. Entonces, él ve que obviamente los intelectuales, digamos, y los comunistas le dan con un caño, ¿no? Lo matan, básicamente a Tarkovsky por la infancia de Iván, le manda al director de la Unità esta carta defendiéndolo. Claro, que se vuelve una especie de reflexión sobre Tarkovsky, ¿no? Claro. Y en realidad yo creo que acá, digamos, vale la pena. ¿Por qué? Primero porque yo creo que los invito a leer como casi todo. Esto sí lo invito a leer. ¿Por qué? No como antes, ¿no? Como yo dije en el primer programa. Porque, digamos, hay una defensa de la película, pero hay un análisis de las infancias dentro de la guerra. Y claro, cómo tomaban o cómo construían las infancias los comunistas. La infancia de Iván después de haber matado a su familia y casi aniquilado a su pueblo, un niño queda en intemperie y los soviéticos lo utilizan para meterse en las líneas alemanas entre pantanos. Contada de una manera magistral, ahora que está de moda, porque una serie salió ahora, no vamos a nombrarla los planos secuencia. Bueno, si quieren ver el padre de los planos secuencia, vean a Tarkovsky, digamos, que es el hombre de los planos secuencia. Sí. Secuencias de 20, 25 minutos, ¿no? Hay unos que suceden en la playa de la infancia de Iván, hay otros que suceden en un aljibe con la madre ya muerta. Por supuesto, siempre vuelve lo mismo, la infancia de Iván, los sueños, el agua, ¿no? Lo onírico, la flotación de los cuerpos en el aire, etcétera, etcétera. Igual es de las más realistas. Sí, es la más realista y la más lineal. Es la más realista y la más lineal. Entonces Tarkovsky se mete en la discusión y bueno, lo defiende, ¿no? Diciéndole que bueno, es errónea la apreciación que hacen los comunistas de la infancia de Iván, pero trae algo muy interesante que es justamente eso, ¿no? Cómo definir las infancias y cómo definir desde qué lado se definían, ¿no? Porque claro, los comunistas decían que básicamente no, el chiquilín estaba peleando por la revolución, o sea, estaba bien que lo hayan matado los alemanes, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente, ¿cuál era el problema ahí? O sea, el problema era que contaba eso, ¿no? Hay otra película que surge más tarde, que se llama Ven y mira, de Lynn Climó, que es también una infancia en la época de la Segunda Guerra, que es durísima, ¿no? Pero ahí, claro, digamos, se construye como una especie de héroe esa infancia. Pero a mí lo que me parece interesante es, primero, que reivindica lo terrorífico de la infancia de la guerra, Sartre, ¿no? Entonces él dice, no, en realidad sí, digamos, lo terrible es que sucedió esto. No importa si fue los soviéticos, los alemanes, no, es esto, ¿no? Y digamos, y eso fue en el 63, y ahí hay una cosa que después en los estudios de postmemoria a mí me vino a la cabeza a Traverso, porque muy tarde después, casi en la cuarta generación de los anales, que empiezan a hablar de la memoria, de los recuerdos, digamos, empiezan a reconstruir toda la época del nazismo, de las guerras, 70, 80, el giro subjetivo, se llama el giro de todo se vuelve memoria, digamos. Traverso dice que después, digamos, de Auschwitz, siempre me quedó esto de él, Enzo Traverso, no sé en qué libro fue, no me acuerdo, pero dice que se cambió el régimen de memoria después de Auschwitz. Los crímenes pasaron a ser batallas y victorias, los testigos pasaron al revés, perdón. Las batallas y las victorias empezaron a ser crímenes, se convirtieron en crímenes, los combatientes empezaron a ser testigos y los héroes empezaron a ser víctimas. Y increíblemente Sartre ve eso en el momento que sale la película. Una cosa extraordinaria. Pero sobre todo, y yo voy a ir terminando con esto, a mí me impactó una cosa de la que cuando la leí, creo que esto lo leí en el Buquebus, lo tengo que decir,
Yo recién comenzaba, o casi que no había visto tanto cine como ahora, se puede decir, porque esto hace como 15 años o más, no me acuerdo. Pero a mí me resultó impactante una cosa, un análisis que hace él sobre el cine occidental y Tarkovsky, que a los 20, 30 años es exactamente así. Y dice sobre Tarkovsky: la técnica es ciertamente rusa, aún sabiendo en sí original. Nosotros en Occidente sabemos apreciar el ritmo rápido y elíptico de Godard, la lentitud protoplasmática de Antonioni. Pero la novedad es ver estas velocidades en un director de escena que no se inspira en ninguna de esos dos autores, pero que ha querido vivir el tiempo de la guerra en su insoportable lentitud y, en la misma película, saltar de una época a otra con la rapidez elíptica de la historia. Pienso en particular en el admirable contraste con esas dos secuencias, el río Reichstadt, sin desarrollar la intriga, abandonando los personajes en un cierto momento de su vida para hallarlos en otro o en el de su muerte. Esto es Tarkovsky y se repite así sucesivamente en todas las películas. O sea, Tarkovsky filma en Elliptic, aparece ahora a los 10 años y después aparece a los 80, después vuelve a los 40. Y a mí me impactó mucho porque yo en ese tiempo empecé a ver más películas de este tipo, o seguía viendo películas, y eso me parece que es una definición que yo todavía no encontré en casi ninguno, ¿no? Uh-huh. La definición, y si ustedes ven casi todas las películas de él, son así. Son de ese tiro, y contado, por supuesto, con la lentitud que merecen ser contadas, porque él hay una frase famosa que es: el tiempo es forma, ¿no? Y la verdad, todo esto fue para leerles esa parte que a mí la verdad me impactó siempre, y además yo la veo continuamente, o veo algunas películas, por ejemplo, Stalker está basado en un cuento que se llama Grotowski, que es que son de ciencia ficción, que también, por supuesto, digamos, casi que los querían matar en la Unión Soviética, porque Stalker se trata de unos personas que viven en el espacio, que vienen a la Tierra y hacen una zona en un pueblo y destruyen todo y después se van, ¿no? Y ahí sale la idea Tarkovsky de la zona. También ellos hay un ruso que es muy parecido a Tarkovsky, se llama Alexander Sherman, que si Dios fuera otro planeta, que es de los hermanos Tarkovsky, que es muy buena película, que también esa la recomiendo. Las encuentran online todas, increíblemente. Digamos, uno antes tenía que ir a cualquier lado, ahora las encuentra a todos lados. Pero me parece eso de Tarkovsky, ¿no? O sea, que es un tipo que digamos, que Sartre, digamos, que lo dice con bastante prolijidad, pero de Tarkovsky que utiliza eso, ¿no? La lentitud, la forma, y el contraste que se hace con Occidente. Y eso a mí me pareció por lo menos en la época un hallazgo brutal. Muy bien, muy bien. Qué bueno sería poder encontrar a Sartre. Qué increíble. Ediciones de Sartre qué un poco más. Sartre, ¿no? Y sobre todo en el debate, sí, pero la otra vuelta nos pasaba con Margot, ¿no? Cuando lo traíamos sobre la mesa también, que luego termina siendo un gran opositor de Sartre en su postura. Pero sobre todo el debate Camus-Sartre. Sí, la discusión de Sartre por izquierda, digamos, y por derecha, ¿no? Por derechas con Camus y después más adelante con Lévi-Strauss, pero por derecha también con Raymond Aron, Yo ahora estoy leyendo un libro que seguro... Ojo con llamarlo por derecha, Camus, ¿eh? Ojo con el debate por derecha de Camus. Por izquierda, dije. Ah, por izquierda. No, por derecha. No. Izquierda, Camus, y Lévi-Strauss, por dos cosas diferentes, y derecha, Raymond Aron, digamos, ¿no? Sí. Y yo justo ahora estoy leyendo un libro de Oscar Terán, que se llama Nuestros años 60, y que, claro, ahí él analiza todas las partes, los intelectuales en la época del 60 y 70, ¿no? Y claro, la preeminencia de Sartre en casi todas las obras es tremenda. Es tremenda. Sí. Inclusive en Bergman, inclusive en determinados... Ese gran protagonista del siglo XX desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de las ideas de debate, ¿no? Porque creo que lo que generó Sartre fue esas grandes ideas de debate. Fue un protagonista ineludible. Creo que justamente
uno termina por extrañar ese tipo de personas que generaban o podían generar esos debates con ese grado de intensidad. El debate con Camus es muy interesante. Sí. Es muy interesante. Y además, Camus el tiempo le ha terminado dando en cierta medida la razón a este mundo actual y está mucho más cerca de lo que Camus pensaba o las izquierdas actuales, digamos, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, hoy estamos culminando esta parte. Vamos a recordar, estamos hablando de, para que lo tengan presente, Arderá el viento, Clara y confusa. El de Tarkovsky era Atrapar la vida. Y no me acuerdo si tiene como una segunda parte, coma, Atrapar la vida, no me acuerdo tampoco que es de... Yo no me acuerdo completo. Y seguramente igual... Atrapada la vida, lecciones de cine para escritores del tiempo. Bien, perfecto. Y Problema del marxismo. Y Problema del marxismo, 1 y 2, digamos que son 2 tomos que no sé dónde se podrán encontrar. No tengo ni idea. Contigo lo hemos comprado en algún kiosco de los que... En un kiosco de esos que de la calle Corrientes. Creo que te comprabas 10, algo así. Bueno, yo sigo teniendo obras completas de Faulkner, de Aguiar, compradas en los kioscos. Además, digo, muy buena edición. En Saburo B salió básicamente también. No me acuerdo. Página 12. Bueno, está bien. No, pero hablo de la edición de Aguiar. No, pero digo, es que esto es página 12, que de Clarín. Sí, no, y La Nación con tapa dura cuando sacó Haroldo Conti, que hizo un acuerdo con Sudamericana. Haroldo Conti, El Sobrero y Situba. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel.